Por favor, abran sus Biblias en Salmo capítulo 11. Este es un salmo bien pequeñito. Salmo capítulo 11 tiene solo 7 versículos. Así es de que yo creo que en, ¿qué será? 10 minutos salimos de aquí. Salmo capítulo número 11. Lo voy a leer si gustan seguirme con su vista para que más o menos sepamos de qué se trata. Dice así, lo escribe David y escribe: en Jehová he confiado. ¿Cómo le dices a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar en lo oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, al hombre recto mirará su rostro. Es un salmo muy pequeño, pero como pueden ver, David está pasando por una situación difícil aquí. Parece ser que él está en un problema y alguien de su grupo se le acerca y le aconseja que salga huyendo. Y es cuando David le dice: ¿por qué voy a huir? Yo confío en Dios. Vemos también que en el versículo número 3 dice David: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Cuando le dicen esa pregunta a David, parece que él habla de ciertos fundamentos. ¿Qué es el fundamento? Donde estamos nosotros parados, cimentados. Si nuestro fundamento no es firme, todo lo que se construya arriba va a caer. Y vamos a ver el día de hoy que hay ciertas cosas en la vida, ciertas circunstancias que quieren destruir nuestro fundamento, que quieren movernos del suelo firme donde estamos nosotros. Si alguien le quiere mover sus fundamentos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aquí a David le quieren mover su fundamento. Vamos a ver el reinado, vamos a ver ese consejo que le da su compañero, porque no es un enemigo. Eso quiere destruir el fundamento de él. Y es lo que vamos a aprender. ¿Qué hacer cuando nuestro fundamento quiere ser destruido? Vamos a leer el versículo número 1 otra vez. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Históricamente, David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. En medio de esta situación, David dice: decido confiar en Dios. Él toma la decisión, la determinación de confiar en Dios. Dios había desechado a Saúl como rey. Saúl, el que quería matar a David, Dios lo había desechado como rey. Y Dios había escogido al siguiente rey que iba a ser David. Eso lo sabía David. Por tanto, David decide confiar en esa promesa de Dios, en eso que Dios le había prometido, y decir: yo confío en Dios, a pesar de que la situación era difícil, a pesar de que el problema era complicado. Era tan difícil que le recomendaban a David salir corriendo. Ahora, ¿qué significa la palabra confiar que se usa aquí? Nosotros leemos ahí confiar, pero cuando nosotros vamos al diccionario, dice el diccionario que es más o menos correr hacia los brazos de alguien que brinda protección, como por decir un niño que corre a los brazos de su papá o de su mamá. Es más seguro si corre a los brazos de su mamá. Entonces, como si corriera a los brazos de su mamá. Es sinónimo de abrigar, amparar, sentirse seguro, tener esperanza. Eso es lo que piensa David. A pesar de la tormenta, a pesar de que la situación estaba bien difícil, él dice: Dios me prometió que yo iba a llegar a ser rey y por lo tanto Él me va a proteger. Yo decido confiar en Dios. A veces en la vida
Hay circunstancias alrededor de nosotros que hacen que nuestra confianza en Dios se tambalee. Pero David no era así. A pesar de que le querían infundir miedo y duda, David dice, yo voy a confiar en Dios. Pero no todos son como David. Hay personas que deciden confiar en otras cosas. Miren, Salmo 27, cuando llegan los problemas, hay quienes deciden confiar en otras cosas. Estos confían en carros, aquellos confían en caballos, está hablando de guerra, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Hay quienes confían en lo que ven, en el armamento que poseen, en los bienes, en los contactos que tienen, pero nosotros debemos de confiar en Dios. Esa debe ser nuestra confianza en el Señor, y más cuando vengan situaciones difíciles. Fíjense Proverbios 23:5. No todos eran como David. Proverbios 23:5. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. Hay quienes ponen su confianza en las riquezas. Para ellos, si tienen dinero, se sienten seguros. Pero para David no. Para David su confianza estaba en Dios. Y nuestra confianza debe de estar en Dios, porque esa confianza se la transmitimos a las personas que nos rodean. Fíjense Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán. Si nuestros hijos ven, y a lo mejor no necesariamente nuestros hijos, las personas que nos rodean, que nosotros confiamos en Dios, eso es contagioso. Ellos van a aprender a confiar en Dios. Pero si ellos ven que nosotros confiamos en otras cosas, ellos no van a confiar en Dios. Van a confiar en algo más. Salmo 4:8. Si nosotros confiamos en Dios, vamos a dormir tranquilamente. Y ese era David. Salmo 4:8. Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. No, nada más hacer una hilerita de sillas. En la mañana me dijeron, van a hacer falta sillas. Le dije, no creo, está lloviendo. Hombre de poca fe, sorry. Hablando de confianza, fíjense nomás. Si nosotros verdaderamente confiamos en Dios, vamos a dormir tranquilos. Dice el salmista en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Está lleno. ¿También? Sí, está lleno. Wow, pues qué bueno, gracias a Dios. ¿En quién confías tú? Cuando vienen los momentos, es más, ¿en quién confían ustedes? Y ahorita me van a decir en Dios, pero ahorita no sirve de nada. Cuando llegue el momento difícil, cuando llegue el momento de la prueba, ahí verdaderamente va a salir en quién confías tú. Aquí a David le llegó el momento de la prueba en el Salmo 11 y él decide confiar en Dios. Y fíjense lo que dice Salmo 11:1. En Jehová he confiado. Alguien le recomendó, sal huyendo, y él dice firmemente, en Jehová he confiado. Comienza el salmista diciendo que confía en Dios. Y luego fíjense la siguiente pregunta. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte? En otras palabras, David está diciendo, ¿te das cuenta a quién le estás recomendando eso? Fíjate lo que me estás diciendo. Es como si a algún jugador de básquetbol se le recomienda, retírate, mejor dedícate al fútbol americano. Oye, si yo juego básquetbol, ¿te estás dando cuenta lo que me estás diciendo? Esto me enseña que el testimonio de David era visible para los demás. Cuando David dice, ¿cómo decís? Sabe David que la persona que le está recomendando salir huyendo sabe quién es David, sabe de la fe de David, sabe que su devoción y su amor a Dios es visible. Y luego fíjense lo que dice David.
¿cómo decís a mi alma que escape al monte? ¿Cómo decís a mi alma? El alma es donde nosotros tenemos los sentimientos, las emociones. Es una parte muy inestable de nosotros. Al decir el alma, probablemente quien le recomendó esto a David tenía mucho miedo. Y le dice, ¿cómo te diriges tú a mi alma? En lugar de dirigirse con cosas sentimentales, se debería de haber dirigido con la palabra de Dios. Debería de haberle animado a David a confiar en Dios, pero eso me enseña que la persona que le está dando el consejo a David, a lo mejor con muy buena intención, a lo mejor lo quiere mucho y con muy buena intención le está diciendo que salga huyendo, no es una persona que esté bien en las cosas de Dios, bien cimentada. ¿No se acuerdan de alguien en la Biblia que haya hecho lo mismo? Que le haya recomendado a alguien, sal huyendo mejor. ¿No se acuerdan? Mateo capítulo 16, versículo 22 y 23. ¿Quién dio un consejo más o menos similar? Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Más o menos Pedro quería lo mismo con el Señor Jesús. ¿Sabes qué, Señor? Sácale la vuelta a la crucifixión. Y el Señor Jesucristo no. Dice, hay que poner la mira en las cosas de Dios. David aquí está poniendo su mira en las cosas de Dios. Él sabía que Dios le había prometido que iba a ser el rey y que Dios le iba a ayudar. Sí, es cierto que a lo mejor a veces entra el temor, pero debe de ser más fuerte nuestra confianza en Dios. También aquí vemos que tenemos que tener mucho cuidado con los consejos que recibimos. Y también hay que tener mucho cuidado con los consejos que damos. Un mal consejo puede ser fatal. Un buen consejo es como medicina. Miren, Proverbios 27:9. Y yo veo que esta persona con buena intención le decía a David, David, sal huyendo. Y David dice, ¿cómo te pones a decirme eso? ¿No te das cuenta que he puesto mi confianza en Dios? Hay que tener cuidado cuando nos aconsejan y cuando aconsejamos. A veces cuando buscamos un consejo, no buscamos un consejo. Lo que buscamos es de que nos den por nuestro lado y hacer lo que queremos. Pero un verdadero consejo bíblico es muy bueno. Dice el proverbista, Proverbios 4:13, retén el consejo. Y está tomando por hecho que es un buen consejo. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque es tu vida. Proverbios, les leí Proverbios 4:13. Es vida. El otro, Proverbios 27:9, dice que es como ungüento, que es como medicina. ¿Alguien que lo tenga lo puede leer? Proverbios 27:9. El perfume alegra el corazón y el cordial consuelo del amigo al hombre. El cordial consuelo del amigo. ¿Consuelo o consejo? Consejo. Consejo. Ay. El consejo, un buen consejo, pero estamos hablando de un buen consejo. Aquí este consejo viene movido de sentimientos, de emociones, pero no viene basado en la palabra de Dios. Ahora fíjense lo que se le está aconsejando a David en el Salmo 11:1. Dice, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Dice David, ¿me estás diciendo que huya como un cobarde? Yo soy un guerrero. Dios me ha llamado a ser rey. Y David confiaba en eso. Históricamente, el aliado de David ve como única solución huir de las manos de Saúl. Quien le habla a David no confiaba en Dios. Podemos ver claramente que no confiaba en Dios. ¿De quién escuchas tú consejos? ¿De personas verdaderamente bíblicas? ¿Personas que verdaderamente aman a Dios? Ten cuidado. Si el salmista hubiera escapado al monte, ¿eso quiere decir que no tenía fe en Dios?
Si el salmista, si David hubiera escapado al monte, él no había confiado en el plan divino de parte de Dios para él, que lo iba a hacer rey. Si el salmista hubiera escapado al monte como una débil ave, mostraba que no creía que Dios era todopoderoso. Eso es lo que nosotros mostramos cuando viene el momento de la prueba y no confiamos en Dios. Y otra vez, hay momentos que tenemos que salir huyendo. Pero en esta ocasión era claro para David que tenía que quedarse, que no tenía que huir. Debemos de tener cuidado de qué personas nos rodeamos, porque un mal consejo nos puede desviar. Un mal consejo que nos dé por nuestro lado y no por el lado de Dios puede ser fatal. Lo leímos, Proverbios 4:13, bueno, lo leí yo. Es tu vida, un buen consejo. Estas palabras son de una persona que no confía en Dios. Un comentarista bíblico dijo esto: recuerde que el cobarde busca lo seguro antes de buscar lo correcto. El cobarde busca lo seguro antes de buscar lo correcto. No deje que el miedo le paralice, dijo esta persona. Debemos de tener cuidado. Quiere que vuele cual ave, y las aves son animales muy débiles, muy frágiles, muy inocentes. David dice: me estás llamando casi cobarde, y no debería de ser así. David tenía mucha experiencia confiando en Dios. La Biblia enseña que había peleado con leones y con osos, 1 Samuel 17. Había enfrentado al chaparrito ¿cómo se llama? Al gigante Goliat, 1 Samuel 24. 1 Samuel 17. Había peleado incluso, no peleado, sino enfrentado al mismo rey Saúl. Hay que tener cuidado con el miedo. Cuando el miedo se apodera de nosotros, nos hace esclavos. Lo que debemos de hacer es confiar en Dios. Fíjense Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que, ¿pueden decirlo todos? Mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Ven la diferencia? Debemos de tener cuidado con el miedo. Y todos aquí hemos sentido miedo. A mí me ha llegado a paralizar el miedo. Me ha llegado a mover el cimiento firme donde debería de estar. Pero debemos de confiar en Dios. Debemos de confiar en Dios. Si es necesario, calle esas voces que le quieren infundir cosas que le alejan de su devoción de Dios, que le alejan de su confianza en Dios. Callen esas voces como las cayó David. Y si es necesario, hay que gritar a los vientos que confiamos en Dios. Que confiamos en Dios. Dice el versículo número 2, fíjense, Salmo 11:2. Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos del corazón. David estaba describiendo su situación con Saúl. Saúl tenía miedo porque David había ganado unas victorias militares y habían compuesto un canto donde lo levantaban a él y a Saúl lo dejaban en segundo lugar, y él tenía miedo. Por eso Saúl quería matar a David, pero no lo quería hacer frente a frente, lo quería matar en lo oculto, lo quería agarrar descuidado. Miren, 1 Samuel 19. Vamos a ver un poquito. 1 Samuel 19, versículo 10 y 11. Versículo 10 y 11. Dice aquí que ellos intentan, los malos, acabar en lo oculto, no lo hacen abiertamente. Dice 1 Samuel 19, 10 y 11. Y Saúl procuró enclavar a David con lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared.
Y David huyó y escapó aquella noche. Y Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Lo quería agarrar descuidado. Por eso David dice que los malos en lo oculto, ellos no dan la cara, atacan de manera inesperada, muy sutilmente. Debemos de tener cuidado con aquellos que quieren hacernos caer, porque hay muchas personas que no quieren ver que el Hijo de Dios camine rectamente y hacen todo lo posible para que caigan, y tienen el arco listo. Dice, porque aquí los malos tienden el arco, lo preparan, disponen sus saetas, están listos para atacar, tienen la flecha lista y atacan en lo oculto. ¿A quiénes? A los rectos de corazón. En este caso, David se veía como una persona recta, como una persona que él no había hecho nada, como una persona que no se merecía pasar por esa situación. Nos conviene ser rectos, estar bien delante de Dios, porque Dios es el que nos va a proteger y nos va a ayudar a salir de esa situación. Fíjense, Salmo 97:11. La luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Esas son las personas rectas. La luz está sembrada para el justo. Quiere decir que va a saber por dónde moverse. Quiere decir que va a saber por dónde andar el justo. Y alegría para los rectos de corazón. David, él decía que los malos quieren acabar con los rectos, y él pensaba que él era recto. Y es cuando él dice en el siguiente versículo, Salmo 11, número 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué es un fundamento? Una cosa que tiene base. Una base. Un fundamento es una base, Sólida. algo donde estamos, no necesariamente sólida. Lo bueno es que el fundamento sea sólido, pero hay fundamentos donde no son sólidos. El fundamento es donde se cimientan las cosas, donde se puede, no sé, construir una casa, donde estamos parados. Esto es el fundamento. Es una base, básicamente. Y dice David, si esto fuera destruido, ¿qué ha de hacer el justo? ¿De qué está hablando David en todo este salmo? De Saúl, del reinado, de injusticia. Cuando dice que si fueren destruidos los fundamentos, David históricamente se está refiriendo al reinado de Saúl, que se ha corrompido y ya no está sólido. Y como no está sólido, los justos corren peligro. Ya no está sólido ese fundamento. Dice, ¿qué ha de hacer el justo? David indica que Saúl se había alejado de Dios y su gobierno ahora perseguía al inocente. Fíjense, Proverbios 11:14. El libro de Proverbios es una comparación siempre entre el sabio y el necio, el torpe, el que rechaza a Dios. Dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, y si usamos la definición del libro de Proverbios de sabiduría, es vivir de acuerdo al mandato de Dios, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Aquí Saúl se había apartado de Dios. Dios había desechado a Saúl. Así es de que el fundamento ya no estaba sólido. Ahora, personalmente, el creyente tiene un fundamento. Su fe está fundada en Dios. Su fundamento del creyente es su fe en Dios. Nosotros estamos cimentados aquí. Si alguien nos mueve este fundamento,
todo lo demás cae. Todo lo demás cae. Cuando este amigo le dice que huya a David, como no queriendo, está afectando el fundamento de David. Fíjense lo que dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera escuchado el consejo y hubiera oído? Eso quiere decir que no simplemente no tenía confianza en Dios. No tenía algo mayor que es fe. No tenía fe en Dios. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y saben qué? Nuestra fe va a ser probada. Una fe que no se prueba no sirve de nada. Nuestra fe va a ser probada. ¿Se acuerdan de este Pedro? Su fe fue probada. Cada uno de nosotros vamos a ser probados en nuestra fe, que es un fundamento. Nosotros como creyentes tenemos varios fundamentos que a través de la historia quiere el incrédulo destruir, quieren movernos. ¿Qué fundamentos se les viene a la mente que nosotros tenemos? Que han tratado de destruir. ¿Qué tal la Biblia? ¿Cuántas veces no el incrédulo ha tratado de acabar con la Biblia o ponerle duda a la Biblia o cambiar a la Biblia? Porque si mueven ese fundamento, muchas cosas van a caer. También el incrédulo ha querido acabar con otro fundamento muy importante que tenemos nosotros, que es la creación. Porque si venimos del chango, no existe Dios. Aunque hay algunas personas que están bien peluditas, pero no vienen de chango, simplemente tienen mucho vello. Sí, ¿verdad? El Big Bang y todo eso, ¿qué están tratando de hacer? Acabar con el fundamento. ¿Qué tal? La familia. Es otro fundamento que han tratado de cambiar. Una y otra vez definen lo que es la familia, siendo que si vamos a Génesis 2:24 nos lo dice clarito. También quieren cambiar ese fundamento, porque si cae ese fundamento, caen muchas cosas. La vida eterna, porque si no hay vida eterna, pues no hay Dios, no hay esperanza. Comamos y bebamos que mañana moriremos, decía Pablo. Y así hay tantos fundamentos que nosotros debemos de tener cuidado, porque si no los mueven, ¿qué ha de hacer el justo? Dice David. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y David sabía eso. Se está refiriendo a lo que estaba sucediendo con el reinado de Saúl, pero es una verdad muy grande. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer aquel que cree en Dios? Versículo número 4. Cuando su fundamento quiere ser destruido en medio de la prueba, calle las voces que quieren ponerle duda y confíe en Dios. Confíe en Dios. Es lo que está haciendo David. Está callando esas voces y está dejando en claro que él confía en Dios. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? La pregunta es, ¿dejará Dios que los fundamentos sean destruidos? No. Fíjense lo que dice el versículo número 4. Jehová está preocupado en el cielo. Jehová está corriendo de un lado para otro y no sabe qué hacer. ¿Es lo que dice el versículo 4? No. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en los cielos su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. No te preocupes. Jehová, Dios, todavía está en su trono. Dios todavía está reinando. No dejes que el miedo se apodere de ti, ponga lazo en ti.
Dios todavía está reinando. Dice que Dios está en el templo de su santidad. Quiere decir que Dios es santo, que Él sabe quién es justo y quién no es. Él evalúa todo eso. Dice, la silla de Jehová está en el cielo. Jehová en el cielo tiene su trono. Cuando David habla del trono, quiere decir, no se preocupen, Dios está arriba de Saúl. No simplemente David está reprendiendo a esa voz que quiere meterle duda, sino que también le está ayudando para que confíe en Dios. Dice, hey, no te preocupes, Dios todavía está en su trono. Cuando piensas que el mundo se te está cayendo a pedazos, voltea hacia arriba. Dios todavía está en su trono. Dios todavía está gobernando. Dios todavía está moviendo las piezas. Todo está en control bajo Dios. Nosotros tenemos algo que no valoramos. Hay quienes dicen lo que necesitamos en Estados Unidos es una persecución. Porque podemos venir a adorar a Dios libremente. Podemos abrir la Biblia con tanta libertad, pero ni nos acordamos de la Biblia en la semana, ni vamos a la iglesia a adorar a Dios. Tenemos tantos planes que no hacemos un esfuerzo para adorar a Dios, para alabar a Dios, para ser agradecidos con Él. Y gozamos de tanto aquí que a veces nos hace daño. Y sí, hay países donde a escondidas estudian la palabra de Dios. Paul Washer tiene varios testimonios muy buenos donde él huía y a escondidas estudiaban la palabra de Dios en Centroamérica. Pero nosotros que tenemos todo esto, buscamos cualquier pretexto para no hacer lo que deberíamos de hacer. Y si fueran destruidos los fundamentos que ha de hacer el justo, pero a veces ni nos los destruyen, nosotros mismos los destruimos, buscamos un montón de excusas. Pero en los momentos difíciles, cuando vengan los momentos de la prueba, recuerden que arriba de ese problema está Dios gobernando. Está Dios gobernando. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Daniel? Daniel pasó por una situación bien difícil. Los amigos de Daniel pidieron que adoraran a esta estatua, y si no, los iban a meter al horno de fuego, y les subieron tanto que los aventaron se quemaron. Pero a mí me llama mucho la atención de la respuesta de estos jóvenes. A Nabucodonosor, no le ponga así a su hijo, por favor, porque no voy a poder decirle que venga a saludarlo. Si Dios quiere, nos va a librar. Pero si no, de todos modos, no adoraremos la estatua. Hay veces que Dios nos libra y hay veces que Dios le place no hacerlo. Pero ellos decidieron adorar a Dios y no a la estatua. Y saben, el final de la historia, el Señor mandó ángeles y los rescató. Dios todavía está en su trono. Ahora fíjense lo que dice. ¿En qué punto vamos? 5. Número 5, versículo número 5. Salmo 11:5. Jehová prueba al... David sabía lo que estaba pasando en su vida. No es que él no supiera. David sabía que era una prueba de parte de Dios. Dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia o al asesino, su alma los aborrece. David está diciéndole a su compañero, hey, es que tú no lo alcanzas a ver. Dios me está probando. ¿Y para qué sirven las pruebas? Aparte de para arruinarle la vida a los estudiantes. Para ver si en verdad aprendimos. Para ver si a verdad aprendimos. ¿Se acuerdan de Pedro? No, Señor, aquí está su mero y lo voy a defender. Ay, Pedro, ahí viene la prueba, agárrate. Para eso sirve la prueba. Para ver si nosotros en verdad aprendemos. Señor, no, yo tengo mucha fe en Dios. ¿En serio? Agárrate, porque ahí viene la prueba, a ver si es cierto. Fíjense, vamos a Romanos capítulo 5. Y mientras si quiere comentar. Para recibir el premio, hermano, porque en ninguna universidad le dan
título a nadie sin los exámenes. Ajá. Y exactamente. Para recibir el premio, Recibir. o sea, el conocimiento, ¿no? Y nosotros vamos a recibir también nuestros galardones. Romanos capítulo 5, del 3 al 5. Así es de que no nada más David. Todos nosotros vamos a pasar por la universidad de la vida y nuestra fe va a ser probada. Y si pasamos la prueba, ya la hicimos. Y si no, ahí nos vamos a quedar estancados. Y David dice, es que Dios prueba y Dios me está probando. Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5. Y no solo esto, dice Pablo a los romanos, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones o problemas o dificultades, sabiendo que la tribulación produce Paciencia. esa prueba, tiene un propósito, paciencia, esperar en Dios. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay un propósito detrás de eso. No nada más la prueba viene, o las dificultades, o los problemas para arruinarnos la vida, sino para hacernos crecer. Y ahí es donde manifestamos si estamos listos o no, si podemos pasar al siguiente nivel. Porque si no, ahí vamos a estar en kindergarten todo el tiempo, hasta que pasamos esa prueba, vamos al siguiente nivel. Mientras, no, y David lo veía bien claro. David veía bien claro que Dios lo estaba probando. Y por el contrario, al incrédulo, Dios lo aborrece. Versículo número 6, Salmo 11:6. Cuando alguien quiere mover tu fundamento, debes de callar esas voces y decidir confiar en Dios. Debes de recordar que Dios está en control. Y debes de tener presente que Dios te está probando para hacerte mejor. Pero no solo eso. Hablábamos ahorita de las recompensas. Hay que enfocarnos en las recompensas. Hay recompensas. Versículo número... Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Esa es la recompensa para los malos, pero para nosotros no. Fíjense versículo número 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. No simplemente Dios es justo, sino que Él ama el hacer justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Qué quiere decir David? Mira, no hay que huir. Dios ha prometido el reino. Hay que confiar en Dios. Y vamos a ver el rostro de Dios. ¿Significa que vamos a ver el rostro de Dios cara a cara? No se refiere a eso, sino que está usando un lenguaje figurado, diciendo que vamos a obtener el favor de Dios, que vamos a ser ayudados por Dios. Como en la bendición sacerdotal, miren, vamos a Números 6, 24 al 26. Esa frase de ver el rostro lo va a encontrar varias veces en la Biblia, como en Números capítulo 6. Entonces también hay recompensas si nosotros nos mantenemos firmes, si confiamos en Dios, si no dejamos que nuestro fundamento sea movido. Dice en Números capítulo 6, versículo 24, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ahí vemos la frase. También en Salmo 17:15. En otras palabras, Dios nos ayuda, Dios nos hace justicia. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Quiere decir, Dios me va a ayudar y va a hacer mi caso justo. Ver el rostro es obtener el favor de Dios, la justicia de Dios. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Génesis 32:20 también significa ser aceptado por Dios. Jacob va de regreso
y se va a encontrar a su hermanito Esaú y no lo quiere ver porque Jacob le hizo algunas bromas de chiquillos. Entonces cuando regresa quiere pues que no le haga daño, y fíjense lo que dice. Está planeando cómo ver a su hermano y dice estas palabras: y diréis también, manda a su siervo, he aquí tu siervo Jacob viene tras de nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira. Bueno, ya se dieron cuenta que no eran bromas. Si estaba airado es porque le hizo algo bien malo. Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá para ser aceptado. También el ver el rostro, el poder ver el rostro significa el ser aceptado. Y es a lo que se refiere David cuando habla de ver el rostro de Dios, por el contexto que estamos viendo. Por el contrario, esconder el rostro significa negar la ayuda. Fíjense Deuteronomio 32:20. Esconder el rostro significa, por el contrario, no recibir la ayuda. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Entonces cuando David dice, vamos a ver el rostro de Dios, está diciendo, Dios nos va a ayudar. No simplemente está callando esa voz, sino que está animando a su amigo a que confíe en Dios. Cuando alguien se acerque a ti y quiera mover tu fundamento, no nada más lo reprendas, sino que anímalo a confiar en Dios también. Es lo que está haciendo David. ¿Saben cuál fue el final de la historia? ¿Qué creen que pasó? ¿Qué hubiera pasado si David hubiera escuchado esa voz? ¿Qué hubiera sucedido? A lo mejor no fuera rey. Totalmente lo contrario a lo que leemos en la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Segunda de Samuel, capítulo 5. Pasó el tiempo y David pasó esa prueba. Y como dice el hermano, le dieron su certificado a David. Aprobado por el Señor. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Le están hablando a David. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías atrás. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, el rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con él. ¿El qué dije? ¿El quién? El rey David ya. Solo 7 versículos, pero la lección es bien grande. Nuestra confianza en Dios va a ser probada. Tarde o temprano va a ser probada. Y si no pasamos la prueba, ahí nos vamos a estancar. Quizá en este momento tú estás en una situación donde tu fe está siendo probada, donde hay que tomar decisiones. Si no pasas la prueba, ahí te vas a quedar. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera escuchado esas voces? Si David hubiera escuchado esa voz y no hubiera confiado en Dios, el rey hubiera sido somebody else. ¿Alguien más? Pero quizá no David. ¿Qué está pasando en nuestra vida? Quizá Dios nos quiere llevar al siguiente nivel. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? A lo mejor estamos en el mismo nivel, en el mismo nivel, en el mismo nivel, en el mismo nivel. La lección es clara. Es difícil. Los sentimientos nos gobiernan. El mundo nos presiona. Las personas que nos rodean nos inyectan toda clase de dudas. La sociedad está tratando de mover nuestros fundamentos. Pero fíjense cómo empieza el Salmo. David ha decidido confiar en Dios. En Jehová he
confiado. En Jehová he confiado. Nuestra fe va a ser probada. ¿O pasamos de aquí? ¿O ahí vamos a seguir? ¿Cómo decís a mi alma que vuele cual ave? Nuestra fe va a ser probada. ¿Cuál es el reto para esta semana? No dejes que nada ni nadie te haga dudar de Dios en ningún momento de la vida. Hay momentos donde los podemos controlar, pero hay otros que están fuera de nuestro control. Hay que ir al siguiente nivel porque vale la pena la recompensa. David llegó a ser... Pregunta. ¿Tienen preguntas? No, ¿verdad? Están muy callados, perdón. Para la próxima hablamos de algo más divertido. Piensa, ¿qué voces o circunstancias de la vida te hacen dejar de confiar en Dios? Creo que cada uno de nosotros tenemos ciertas voces o circunstancias que cuando sucede se nos olvida que Dios está en su trono, como dice David. ¿Qué cosas le tienes que entregar tú a Dios, incluyendo yo? Señor, esto me mueve, mi fundamento te lo entrego a ti. Te lo entrego a ti. Quiero pasar al siguiente nivel. ¿Qué necesitas hacer para que crezca tu confianza en Dios? Aquí vemos que David estaba bien firme. ¿Qué cambios necesitas hacer en tu vida para que crezca tu confianza en Dios? Porque si salimos de esta clase sin tomar decisiones, pues simplemente nos entretuvimos un rato y aprendimos algo. Pero probablemente hay que hacer cambios en nuestra vida. ¿Qué consejo le darías a alguien que parece dejar su confianza en Dios? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Serías como el amigo, hey, vamos a salir huyendo? ¿O serías como David? Mira, Dios todavía está en su trono. Confía en Él. No te enfoques en el problema ahorita. Enfócate en la meta, enfócate en la recompensa. ¿Qué harías tú?